Modernidad y el Holocausto de Zygmunt Bauman es una exploración profunda y crítica de uno de los eventos más oscuros de la historia humana, el Holocausto, analizado desde la perspectiva de la modernidad. Bauman desafía las interpretaciones convencionales, argumentando que el Holocausto no fue una aberración o un retroceso hacia la barbarie, sino una consecuencia inherente de la modernidad misma. Al combinar sociología, filosofía e historia, ofrece una perspectiva única sobre cómo las estructuras sociales e ideologías modernas posibilitaron tal atrocidad. El argumento central. La tesis principal de Bauman es que el Holocausto no debe verse como una anomalía o desviación de la civilización moderna, sino como un producto de su capacidad para generar una racionalidad destructiva. Sostiene que la modernidad, caracterizada por la organización burocrática, el avance tecnológico y la racionalidad científica, creó las condiciones necesarias para la exterminación sistemática de 6 millones de judíos y millones de otras víctimas. El Holocausto, según Bauman, refleja las capacidades más oscuras de la modernidad cuando sus mecanismos se dirigen hacia fines deshumanizantes. Modernidad y burocracia. Uno de los puntos clave de Bauman es el papel crucial de las estructuras burocráticas en el Holocausto. La burocracia, con su énfasis en la eficiencia, la jerarquía y la despersonalización, permitió que las personas participaran en atrocidades sin asumir responsabilidad moral. La división del trabajo fragmentó las tareas, facilitando que los involucrados se distanciaran de las consecuencias de sus acciones. Bauman ilustra cómo la administración nazi planificó meticulosamente la logística del genocidio. Las decisiones se tomaban en oficinas alejadas de los campos de concentración, permitiendo que los involucrados en tareas administrativas se percibieran como meros técnicos cumpliendo órdenes. Esta fragmentación y despersonalización son características inherentes a los sistemas burocráticos modernos. El papel de la ciencia y la tecnología. Bauman destaca cómo la ciencia y la tecnología modernas desempeñaron un papel central en el Holocausto. Los métodos de asesinato industrializados, como las cámaras de gas y los crematorios en campos como Auschwitz, evidencian el uso de conocimiento científico avanzado aplicado a fines genocidas. Esta industrialización de la muerte demuestra que las herramientas de la modernidad, cuando carecen de una base ética, pueden ser utilizadas para propósitos atroces. Para Bauman, el Holocausto no fue un estallido espontáneo de violencia, sino un proyecto planeado que dependió de las capacidades tecnológicas y logísticas modernas. Racionalización y ceguera moral. Bauman analiza el proceso de racionalización inherente a la modernidad, basado en el concepto de Max Weber, que se refiere a la optimización de sistemas para alcanzar objetivos específicos. En el Holocausto, esta racionalización se manifestó en el enfoque sistemático para el exterminio. Este enfoque racional llevó a una forma de ceguera moral. Los perpetradores justificaban sus acciones como parte de un objetivo superior, como la pureza racial o el progreso nacional, ignorando las implicaciones éticas. La racionalidad instrumental de la modernidad, centrada en la eficiencia de los medios más que en la moralidad de los fines, facilitó este distanciamiento moral. La cultura del jardín y la ingeniería social. Bauman introduce la metáfora de la cultura del jardín para describir cómo la modernidad percibe la sociedad, como un espacio que debe ser cultivado, organizado y mejorado. Esta visión a menudo conduce a la exclusión o eliminación de quienes no encajan en el ideal social, como se eliminan las malezas de un jardín. En la Alemania nazi, los judíos y otros grupos marginados fueron vistos como elementos indeseables, que debían ser eliminados para crear una sociedad pura y ordenada. Bauman vincula esta ideología con la obsesión moderna por el control y el orden, que puede desencadenar exclusión y violencia contra quienes son percibidos como amenazas al modelo social deseado. Crítica al marco ético de la modernidad. Bauman critica el marco ético de la modernidad, al considerarlo insuficiente para prevenir atrocidades como el Holocausto. Argumenta que las sociedades modernas priorizan la eficiencia técnica y burocrática sobre la responsabilidad moral. Esto genera un contexto en el que individuos e instituciones pueden cometer atrocidades mientras creen actuar dentro de los límites de la legalidad y la racionalidad. El Holocausto, según Bauman, pone de manifiesto la fragilidad de los sistemas éticos modernos. Subraya la necesidad de un marco moral que trascienda las reglas y procedimientos,
uno que priorice la dignidad humana y el valor intrínseco de la vida. Sin tal marco, las herramientas y estructuras de la modernidad pueden ser fácilmente cooptadas para fines destructivos. Implicaciones para entender el Holocausto. El análisis de Bauman desafía las narrativas convencionales que presentan el Holocausto como un colapso de la civilización. En lugar de eso, argumenta que fue un fenómeno profundamente moderno, arraigado en los mismos procesos y estructuras que definen a las sociedades contemporáneas. Esta perspectiva tiene implicaciones profundas no solo para entender el Holocausto, sino también para reconocer el potencial de la modernidad para habilitar la violencia y la opresión. Bauman advierte contra la complacencia, enfatizando que las condiciones que posibilitaron el Holocausto no son exclusivas de la Alemania nazi. Los mismos mecanismos de burocracia, avance tecnológico y racionalización existen en todas las sociedades modernas, lo que representa una amenaza constante si no se temperan con una vigilancia ética. Críticas y recepción. La obra de Bauman ha sido ampliamente elogiada por su originalidad y profundidad, aunque también ha enfrentado críticas. Algunos académicos señalan que su enfoque en la modernidad minimiza otros factores que contribuyeron al Holocausto, como el antisemitismo profundamente arraigado y el contexto histórico específico de la Alemania nazi. Otros argumentan que el análisis de Bauman podría absolver a los individuos de su responsabilidad al destacar los factores estructurales por encima de la agencia personal. A pesar de estas críticas, Modernidad y el Holocausto sigue siendo una obra seminal en los estudios del Holocausto y la sociología. Obliga a los lectores a confrontar verdades incómodas sobre la naturaleza de la modernidad y el potencial de sus sistemas e ideologías para ser utilizados con fines destructivos. Relevancia para la sociedad contemporánea, los insights de Bauman no se limitan al Holocausto, tienen implicaciones más amplias para entender la violencia y la opresión en las sociedades modernas. Su obra es una advertencia sobre los peligros de una fe acrítica en el progreso, la ciencia y la racionalidad. Destaca la importancia de la reflexión ética y la necesidad de equilibrar los avances tecnológicos y burocráticos con un compromiso con los derechos humanos y la dignidad. En una era de desarrollo tecnológico acelerado y creciente dependencia de sistemas burocráticos, las advertencias de Bauman son particularmente relevantes. Su análisis nos recuerda que las herramientas de la modernidad pueden usarse tanto para fines constructivos como destructivos, y que es responsabilidad de la sociedad asegurarse de que estén guiadas por principios éticos. Modernidad y el Holocausto, de Zygmunt Bauman, es una exploración profunda de la relación entre modernidad y genocidio. Al situar el Holocausto dentro del contexto de las estructuras sociales e ideologías modernas, Bauman desafía las interpretaciones convencionales de esta atrocidad y obliga a los lectores a enfrentar las capacidades más oscuras de la modernidad. Su obra es tanto un análisis crítico del pasado como una advertencia para el futuro. Subraya la importancia de la vigilancia ética y la necesidad de examinar críticamente los sistemas e ideologías que moldean nuestras sociedades. Los insights de Bauman siguen resonando, recordándonos la fragilidad de la civilización y la necesidad de protegernos contra el mal uso de las herramientas de la modernidad.